aumento de la prevalencia de incidentes clínicos en su evolución. Vemos que el porcentaje de consultas de urgencias oncológicas han ido aumentando a través del tiempo. Hace 10 años atrás era menos de un 1% de las consultas que llegaban en un día a un servicio de urgencia y hoy llevamos bastante más que les voy a mostrar más adelante. Ahora, el rol del reconocimiento precoz de estas patologías tiene una gran importancia y es lo que les quiero dejar en claro hoy con esta clase. Los principales objetivos del reconocimiento precoz, en el fondo, de estas patologías al llegar a la urgencia es lograr la disminución de las morbilidades, las secuelas y obviamente la muerte de los pacientes. Ahora, no voy a desconocer que además también va a generar una reducción de los costos asociados también a la prevención de esto. Em, Considerando un poco tendencias internacionales, no hay tanta, digamos, información de Chile, pero si uno ve las tendencias internacionales y la carga que representan estas patologías oncológicas en los servicios de urgencia, se estima que en un día típico debiera ser alrededor del 5 o 10%. La mayoría de la literatura habla de un 8% del total de las consultas que hay al año, ¿ya? Que se atienden en urgencia en el fondo. Podrían ser de alguna patología específicamente oncológica, ya sea por complicaciones, por síntomas relacionados o por el seguimiento de sus tratamientos. Ahora, como les dije atrás, hace 10 años era menos de un 1% y esto ha ido aumentando a través del tiempo. Ahora, ¿por qué debo saber sobre oncología si trabajo en un servicio de urgencia? Em, Hay varios estudios, hay uno muy bonito que quise mostrar algunos datos de él, que se siguieron pacientes oncológicos que llegaron durante un año al servicio de urgencia, que fueron más de 430 pacientes. Y en este trabajo siguieron a estos 428 pacientes durante un año, a posterior, digamos, de la visita a los servicios de urgencia. Y se sacaron varios datos que hoy en día son muy similares a los distintos trabajos similares que se han hecho en otros países. Entonces, siguieron estos pacientes y quiero destacar algunos datos que son bien importantes. En general, y esto es una tendencia a nivel internacional, casi el 60% de las consultas oncológicas son masculinas. Eh, y un dato muy importante, casi el 90% de las consultas oncológicas que llegan a un servicio de urgencia son pacientes que están con cáncer en estadios 3 y 4. Y eso es sumamente importante porque también te da un pronóstico y una mortalidad bastante más elevada. En general, eh, casi el 50 por ciento de los pacientes tenían más de dos consultas. De hecho, hay un gran porcentaje que tenían hasta 10, 15 consultas en un año. La mayoría de ellas asociadas o a dolor o a fiebre. Y eso habla bien mal de nosotros también. Pero esto era uno de los datos que es absolutamente similar en todos los trabajos que han habido en los distintos países donde se ha estudiado bien la oncología. Y es que en general, del 100% de los pacientes que llegan a un servicio de urgencia, un 60% se hospitaliza. Y eso es un gran porcentaje de los pacientes, digamos, del total de los pacientes. Em, Lamentablemente, un 40% de los pacientes llegan con enfermedades ya progresivas o en estadios tardíos. Y si uno sigue a estos pacientes a través del año, em, al año el 47% de estos pacientes están fallecidos. En general, de un total, y esto también es importante, del 100% de los pacientes oncológicos que llegan en un año, la gran mayoría son efectivamente por patologías asociadas a su cáncer. De hecho, menos de un 5% de los pacientes oncológicos que llegan a un servicio de urgencia son por otras causas, llámese traumas o diarreas o cosas que no son asociadas al tratamiento oncológico. Ahora, ¿por qué consultan los pacientes oncológicos en un servicio de urgencia? Por varias razones, pero las tres principales en general son la disnea, el dolor. En las distintas literaturas que hay internacional,
Algunos tienen el dolor como causa principal, pero en general entre disnea y dolor son las dos causas más importantes. Y la tercera es la fiebre. ¿Ya? Hay nuevos fármacos quimioterapéuticos también que inducen hartos efectos secundarios que son frecuentes, pero generalmente dan o llegan a la urgencia por algunos síntomas que son mucho menores, digamos, en pronósticos, que son diarreas, náuseas o mucositis en general, que son problemas más leves. No ponen en riesgo la vida, pero obviamente pueden empeorar la calidad de vida de los pacientes y los hacen consultar múltiples veces, que al final también es un problema. Pero obviamente no podemos olvidar que hay causas mucho más graves, ¿cierto? Que son la inmunodepresión y las infecciones asociadas al cáncer, ya que eso sí pueden traer serias consecuencias, eh, no solo en sobrevida, sino que para la calidad de vida posterior. El José obviamente habló mucho más sobre las distintas causas por las cuales los pacientes llegan a los servicios de urgencia. La idea de esta clase no es ir hablando de cada una de ellas porque lo vamos a ver a través del resto de las sesiones, pero a grosso modo que entiendan que existen síntomas que van a estar siempre relacionados al tumor o al cáncer que tienen. Dentro de eso, la más común es este dolor intenso o intratable que hace reconsultar a los pacientes en un servicio de urgencia. Sangrados, obstrucciones intestinales, la disnea, ¿cierto? Por derrames pleurales, generalmente en cáncer pulmonares, la compresión medular, complicaciones del tratamiento, que eso los vimos en las clases de la sesión pasada, que hablaba mucho de, en el fondo, toxicidades asociadas a la radioterapia y a la quimio, síndromes metabólicos, hipercalcemias malignas, que son muy importantes también de diagnosticar, y otras complicaciones médicas asociadas como infecciones severas. Ahora, lo importante que quiero que se lleven de esta diapositiva es que existen tres emergencias vitales en pacientes oncológicos para nosotros en el servicio de urgencia y esos son obviamente las obstrucciones intestinales o urinarias que tienen que tratarse en forma inmediata, la compresión medular y las neutropenias febriles que son una emergencia vital en temporalidad porque en el fondo necesito evaluar un paciente lo más rápido que se pueda. El tiempo, digamos, es oro en neutropenias febriles, entonces son emergencias vitales o son diagnósticos que tienen que estar siempre en la cabeza una vez que llegan los pacientes. Les voy a ir contando de algunos casos clínicos para que vayamos viendo algunas cosas en urgencia. Este es un paciente de 65 años que llegó, esto es del año pasado, su motivo de consulta fue disnea. Llegó saturando el servicio de urgencia 79% con gran apremio ventilatorio, con una frecuencia respiratoria de 40 por minuto y una frecuencia cardíaca alrededor de 130, 125. Poquito hipertenso y sin fiebre. Se pasa al reanimador. En el reanimador se intenta primero con una CENAF, se le da un poco de oxígeno, nebulizaciones, corticoides. El hombre empieza a comprometerse un poco de conciencia y se sale, digamos, los urgenciólogos salen a hablar con la familia que venía acompañado de una mujer que al parecer era su hermana y le da el antecedente que el paciente tiene un cáncer esofágico que estaba en tratamiento con quimioterapia, que en teoría lo tenían que operar próximamente, pero que tenía que seguir varios ciclos de quimioterapia. Se informa que al paciente, dado, digamos, dada la falla ventilatoria y el compromiso de conciencia, se debía intubar y se salió a conversar con la familia y la familia acepta la intubación y refiere que el paciente está esperando el pabellón y que en el fondo debía intubarse. El paciente se intuba y se lleva a un PANTAC. Vamos a ver si se ve. Ese es el escáner. Bueno, como pueden ver, el escáner es feo, ¿cierto? Es un angiotac, en verdad. Em, no tiene TEP en el escáner, pero sí se ve un extenso engrosamiento parietal esofágico con gran compromiso mediastínico y bronquial, adenopatías paratraqueales y supracapiculares derechas, lo voy a volver a
a poner ahí. Y tiene múltiples nódulos pulmonares metastásicos bilaterales. Y obviamente se puede ver la neumonía, digamos, da la impresión de que fuera aspirativa bilateral y bronquiolitis asociada a esta. Eh, Este era un cáncer que estaba en etapa paliativa. Eh, el médico tratante estaba en el servicio de urgencia en ese momento. De hecho, uno de los cirujanos digestivos que estaba de turno era uno de los tratantes, que llegó atrasado, que llegó posterior a la intubación. em, y era un paciente que básicamente no se debía intubar, ¿ya? El paciente en la teoría sabía, la familia más directa sabía, pero en ese momento estaba con la hermana y se conversó con la familia. em, los tratantes llegaron al servicio de urgencia, se hospitalizó en la UCI para cuidados de fin de vida y lo tuvieron alrededor de como 10 días intentando extubarlo para ver si toleraba, digamos, la extubación y poder irse para la casa para cuidados de fin de vida. El paciente finalmente no lo logra y fallece en la UCI intubado. Ahora, mortalidad en el servicio de urgencia, y esto es complejo de evaluar. En general es alta, alrededor de un 46-47% de la totalidad de pacientes que ingresan al servicio de urgencia por una patología oncológica fallecen. Y, y sobre todo en estadios, digamos, ya progresivos, en estadios 3-4 la mortalidad es mucho más alta. La literatura habla de una sobrevida de casi 10 meses en estadios 3 que ingresan a la UCI por alguna complicación y de solo 6 meses en estadios 4. Recordar que el 70%, casi 65% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencia por alguna patología oncológica son estadios 3, o sea, estadios 4, perdón. Entonces, es una mortalidad alta, muy importante. Ahora, ya sabemos cuáles son los tres síntomas principales, digamos, que acuden al servicio de urgencia, la disnea, el dolor y la fiebre. Vamos a hablar un poco de ellos, ¿ya? La disnea en general, tanto la disnea como el dolor en las distintas literaturas son los principales dos síntomas por los cuales ingresan. Y la disnea es importante porque es un gran porcentaje de los pacientes y eh, lamentablemente casi el 70% de estos pacientes que ingresan se hospitalizan, ¿ya? La mitad de ellos son asociados a cáncer pulmonares o cáncer esofágico. En general tienen una sobrevida al año de 5 meses. Es muy baja, digamos, la hospitalización de los pacientes oncológicos a causa de disnea. El dolor, se hospitalizan menos, pero se hospitalizan. La alta incidencia, digamos, en las urgencias puede deberse también a un cuidado de soporte insuficiente y eso también habla mal de nuestro sistema de salud. Porque estos pacientes son reconsultantes, se vio grandes consultas, casi 15 consultas, más de una al mes, digamos, los pacientes consultan por un dolor que no calma. Ahora, esto podría contrarrestarse, claro, teniendo un manejo más avanzado, más eficaz del dolor, tanto ambulatorio como a lo mejor en la urgencia. A veces en la urgencia tampoco hay tiempo ni logramos calmar, digamos, el dolor como se debería. La mayoría de los pacientes que acuden por dolor lo hacen por un dolor abdominal y en general, que es casi el 60% de los pacientes, son enfermedades progresivas, son cáncer que comúnmente son gástricos o colónicos o pancreáticos que son de difícil manejo de dolor. El 73% de las consultas por dolor son pacientes con enfermedad progresiva que están metastásicos y son muy pocos los pacientes que consultan por dolor por algún tumor local o algún cáncer en etapas iniciales. Y la mayoría lo hace en general a post-tratamientos como quimio o radioterapia. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de los trabajos que hay, es más del 50%, digamos, de los casos de dolor que no se logra, en el fondo, tratar adecuadamente. Y eso
Y eso no es bueno, digamos, es como una moneda al aire, es como mejor no ir a un servicio de urgencia por dolor si solo logramos calmar un 50% de ellos, no, no, tampoco es bueno. No existen diferencias estadísticamente significativas en mortalidad, la verdad, entre pacientes que entraron con o sin dolor a un servicio de urgencia. No así la disnea. La fiebre es muy importante. Dentro de los principales diagnósticos de los pacientes que entran por fiebre, generalmente es la neutropenia febril de pacientes que están generalmente post-quimioterapia. La sepsis vienen grandes shock o típicamente son neumonía y que son diagnósticos severos y que son bastante importantes. La mayoría de estos pacientes quedan hospitalizados por fiebre. Em, y en general, y esto por eso dentro la neutropenia febril debe ser uno de los diagnósticos más importantes a buscar o rápidamente a tratar, porque tienen un 30% de mortalidad. Y eso es un valor muy alto, ¿no? Sobre todo porque a veces dan en pacientes que en verdad tienen cáncer que son muy tratables, que tienen muy buen pronóstico y terminan falleciendo por una neutropenia febril. Lamentablemente es un 30% de mortalidad los primeros 30 días de hospitalización. El diagnóstico de cáncer en la urgencia, y es algo que se da mucho, casi el 30% del total de los cánceres que se diagnostican en un año se diagnostican en un servicio de urgencia. Y eso es muy malo. Tienen muy mal pronóstico, tienen mayor tasas de estadios avanzados al debut, mayor mortalidad al año, mayores hospitalizaciones y tienen peor, digamos, calidad de vida. Y lamentablemente más del 30% debutan con metástasis al diagnóstico, la mayoría son a estadios 3 y 4, versus un 14% de las metástasis que se encuentran en diagnósticos en controles programados. Ahora, uno de cada 5 cánceres se diagnostican en un servicio de urgencia y eso es harto. Eso es harto. Y eso puede deberse que la gente o no se controla, quizás nos faltan más programas, digamos, de prevención a lo mejor de cáncer. No lo sé. Em, en general, los cánceres más diagnosticados en los servicios de urgencia son las leucemias. El número uno es la leucemia mieloide aguda. Aquí hay un cuadrito que pueden después ver, digamos, con los síntomas que generalmente tienen al debut. Generalmente las leucemias mieloide agudas vienen con neutropenia febril, que es lo más común, o llegan con sangrados debido a las trombocitopenias, que son severas. El cáncer de páncreas, que en general vienen con un dolor abdominal, digamos, de difícil manejo asociado a ictericia. La leucemia linfoblástica aguda, que también la pueden encontrar, digamos, que también es un diagnóstico que se hace mucho en el servicio de urgencia, también se asocia a debut por infecciones, y el cáncer de ovario, que obviamente es un poco más silente, y que en general los síntomas son más inespecíficos, son básicamente dolores pélvicos eh, que no calman. ¿Mm? Este es otro caso clínico que lo vamos a hacer un poco más didáctico, pero es un hombre de 27 años que llegó por un motivo de consulta por diarrea. Saturando bien, sin dificultad ventilatoria, venía respirando un poquitito más agitado de lo que debería, pero tranquilo, saturando bien, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión de 101,64 y con fiebre, 38 grados C. Se ingresa al servicio de urgencia, en ese momento a las salitas de observación se le da un poco de oxígeno, hidratación y se toman algunos exámenes de laboratorio. Em, Nos da el antecedente de que tiene una leucemia mieloide aguda en tratamiento con quimio que se había hecho en la primera sesión hace 2 semanas atrás. Los exámenes destacan una pancitopenia severa, una PCR que estaba bastante elevada, como en 110, y no mucho más allá de eso, ¿no? Y se toma este Pantac, que dejo ver. Chuta, no puedo.
Ay. Bueno, se ven atelectasias bibasales, varios nódulos pulmonares sólidos bilaterales, una esplenomegalia con múltiples lesiones focales y un engrosamiento parietal difuso que se puede ver ahí del marco colónico y las asas del intestino delgado. ¿Alguien que quiera decir qué haría con el paciente? Hola, buenas tardes. Hola. Daniela Llanes por aquí, ¿cómo estás? Perdón que Bien. estoy haciendo ejercicio. Es un paciente con neutropenia severa, ok. El diagnóstico principal sería una colitis neutropénica. Hay que medir el grosor de las paredes del intestino, pero obviamente hay que pancultivarlo de manera urgente e iniciar antibiótico-terapia empírica, ojalá con un carbapenem de primera instancia. Y pasarlo a una unidad de cuidados intermedios al menos, porque es un paciente que se debería hacer un shock en cualquier momento, aparte de bulimizarlo y todas las medidas de soporte. Pero el tratamiento fundamental es la cobertura antibiótico empírica, teniendo en cuenta que las neutropenias por quimioterapia de leucemia aguda son bien profundas y bien prolongadas. Eso. Súper. Sí. El paciente se hospitalizó en intermedio y efectivamente tenía una diarrea profusa, estuvo más de 10 días, digamos, con diarrea. Inicialmente, como bien lo dijiste tú, partió con imipenem en banco, ¿m? Y se pancultivó. Pero los cultivos no aparecieron nada, estaban todos negativos y en algún momento se pensó que podía ser un Clostridium y se tomó una PCR de Clostridium, dada la gravedad del paciente y que empezó a hacer descargas sépticas a pesar del tratamiento, se trató como Clostridium inicialmente. El problema es que evolucionó mal. Tuvo una evolución tórpida, hizo una aplasia medular, se choqueó y terminó intubado en la UCI. Y estando en la UCI, se, se tomó nuevamente un PAC-TAC, básicamente mostraba lo mismo como en tórax pulmón, y le tomamos un escáner de cerebro que mostraba estas lesiones. No sé si alguien quiere decir qué haría a continuación o qué se les ocurre que podría hacer. O el Benja que está por ahí. Aquí sí. Bueno, yo Sí. no soy experto en esto, pero parece que está sangrando. No sé si tiene una promielocítica este paciente. Mieloide aguda. Ya. Porque parecía tener una hemorragia, ¿no? Tiene unas Sí. lesiones como Hemorragia y hipodensas. isquemia, tiene ambas cosas. Sí, sí. Tiene unas lesiones como hipodensas. Tiene una grande como frontal Mm. izquierda y una que con mucho cariño puedes intentar verla a la izquierda. Em, Se ve un escáner que tiene mucho edema cerebral. De hecho, si tú si lo miras, no tiene surcos a izquierda, surcos que sí se pueden ver a derecha, y tiene una gran hidrocefalia. Lo que ves ahí lo tuvimos que llevar de urgencia a un drenaje ventricular externo tenía o sea, una pancitopenia espantosa, digamos, por la trombocitopenia, sangró y puedes ver que está el drenaje y alrededor del drenaje hay sangre. Sangró en relación al trayecto del drenaje. Este Perfecto. paciente fue complejo, tenía estas lesiones frontales que la verdad nadie sabía lo que eran. Sí, porque parecen lesiones isquémicas, pero en un paciente con una neutropenia tan severa, o sea, puede ser cualquier cosa. Y el edema Claro. cerebral, bueno, y eso era lo que yo veía, el catéter, no sabía qué era.
Sí, Sí. pacientes de súper mal pronóstico son. Eh, El paciente tenía estas lesiones, probablemente ingresó con las lesiones, ¿no? mm, Pero se pesquisaron estas lesiones y el problema fue que no sabíamos lo que eran. Claro, Sí, incluso por el shock puede hacer una hipoperfusión o una CID, porque los pacientes, a pesar de que están trombocitopénicos, hacen CID importante y puede hacer esta isquemia, que es lo que aparenta ser o que no se sabe. sí. Inicialmente lo vio el equipo de neurología y a neurología tenían la duda inicial si eran pacientes, si eran abscesos. No les parecía isquemia, pero pensaban en absceso o en metástasis. Y ahí estaba la gran duda de una leucemia mieloide aguda puede dar metástasis. Em, Tuvimos harto problema porque en ese momento no habían resonado, no estaba bueno el resonador del hospital. Tomamos escáner, tomamos angiotac, pero la verdad es que las lesiones sabíamos sin saber lo que eran. El paciente evolucionó muy mal, con un gran shock séptico, 3 drogas vasoactivas a full. Y finalmente se decidió tomar una PL, porque habíamos tomado cultivos de todas partes, no estaba en ningún lado. Y la PL mostró una tuberculosis. Así que básicamente lo que ustedes ven ahí son tuberculomas en un paciente inmunosuprimido. Si ustedes se fijaban en el escáner anterior, tenía múltiples nódulos muy pequeños en pulmón, en pleura, en vaso y en hígado. Y al final todo era una tuberculosis diseminada en un paciente, digamos, con una neutropenia febril. Em, Evolucionó mal, el paciente, si bien está vivo, está extremadamente secuelado. Hizo un gran sangrado en relación a la trombocitopenia, en relación a esta derivación ventricular externa, un hematoma que terminó disecando mesencéfalo y hoy en día está bastante secuelado por un diagnóstico que de todas maneras hizo un poco tardío, fue difícil llegar al diagnóstico, entonces el tratamiento de la TBC obviamente parte un poco tarde, eh, mm, por una trombocitosis, o sea, una plaquetopenia en el fondo que no dio tregua. En general, los pacientes que ingresan, digamos, a un servicio de urgencia, la mortalidad depende mucho del motivo de consulta, del estado funcional y de la etapa en que está el tumor. Sin embargo, la literatura internacional entrega cifras generales, digamos, pero alrededor de un 33-46% de mortalidad, lo cual es muy alto. Básicamente, un paciente que ingresa al servicio de urgencia por alguna complicación oncológica tiene una sobrevida al año de 7 meses promedio, lo cual es corto, es poco. Los pacientes que debutan o consultan en urgencia tienen un muy peor diagnóstico, tienen 2, 3 veces más mortalidad al diagnosticarse un cáncer en un servicio de urgencia que si se diagnosticara, digamos, en forma ambulatoria. Obviamente porque llegan en estadios muy tardíos. El cáncer de colon, por ejemplo, en una consulta programada tiene una mortalidad al año que es de un 15%, en un servicio de urgencias de un 40%. El cáncer de pulmón, que tiene una sobrevida, digamos, media, obviamente esto depende del estadio y de muchas otras cosas, pero alrededor de un año en un servicio de urgencia por debut no es más de 4 a 8 meses. ¿Mm? Entonces, existen factores, obviamente, que le dan mal pronóstico a un cáncer que ingresa a un servicio de urgencia, digamos, o se diagnostica también ahí. Y en general son las neutropenias febril que tienen una mortalidad altísima, o si no fallecen, como el caso anterior, terminan muy secuelados. Los síndromes de vena cava, la compresión medular, los síndromes de lisis tumoral y la hipercalcemia maligna tienen un 20-30% de mortalidad intrahospitalaria si no se manejan de forma agresiva las primeras horas. Los pacientes con cáncer avanzado o ECOG mayor a 3, en general la mortalidad puede superar el 50% a los 3 meses.
En resumen, la mortalidad en el fondo en pacientes con cáncer que ingresan a un servicio de urgencia es significativamente más alta que la población general. Entonces, hay que tratar en el fondo de buscar rápidamente el diagnóstico, de tratarlo en forma precoz y no demorar la atención, lo cual obviamente es difícil. Ahora, uno de cada tres pacientes oncológicos fallece dentro del primer año de su ingreso al servicio de urgencia y eso es malo, ¿ya? Yo creo que habla también de errores tanto de los servicios de urgencia como de los servicios ambulatorios y los retrasos en los tratamientos. Ahora, si uno le busca el lado bueno al cáncer en la urgencia, bueno, obviamente sabemos que la mortalidad es mala, sabemos que las sobrevidas son cortas, que tener un cáncer como debut en un servicio de urgencia es muchísimo más malo, ¿cierto? Dos, tres veces más mortalidad. Pero si uno le quiere mirar algo bueno, en general, si uno mide como los días entre que ingresa al servicio de urgencia y se hace el diagnóstico o entre el día que ingresa y se realiza su tratamiento, son significativamente los tiempos mucho menores que si lo hubiese hecho en un centro ambulatorio, ¿cierto? Ahora, el problema cuál es que llegan en estadios mucho más tardíos. Entonces, claro, a lo mejor los tratamientos se logran hacer en plazos más cortos dada la gravedad, pero son pacientes que de por sí igual tienen alta mortalidad. Em, para ir terminando, en general las consultas oncológicas obviamente han ido en aumento a través del tiempo. Las urgencias implican un riesgo vital, tienen un gran deterioro en la calidad de vida de los pacientes y la idea es que hay que entender qué complicaciones ir a buscar, saber dónde ir a buscar y hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Ante la sospecha, en el fondo, de tener una emergencia oncológica, no debo retrasar mi tratamiento, tomar clínica, laboratorio, pancultivos. El tiempo es vida en varias de las complicaciones de los pacientes oncológicos. Y como dice José en varias otras clases, recordar que siempre se puede llamar a un oncólogo amigo para las dudas. Así que tratar al menos, ojalá, digamos, que este diplomado le enseñe eso, digamos, ¿no? De al menos saber dónde ir a buscar y qué cosas ir a buscar. Entonces, no sé si tienen dudas. Está el Benja, que puede resolver dudas de la clase de José también. José, no sé si quieres dar algún consejo. Benja, perdón, Benja. José o yo. Sí, está hablando de ti. No, yo creo que esto es algo además que ha cambiado mucho, el tema de las urgencias oncológicas y el cáncer. Probablemente hace 10 años, obviamente, el pronóstico de nuestra paciente era mucho peor, nuestras opciones de tratamiento también eran mucho peores. Em, y estos números que muestra la Eileen, que son muy dramáticos y que es verdad que nos llaman a estar bien preparados y un poco remarca la importancia de un diplomado como este. Pero también hay que saber que hoy día han cambiado mucho los tratamientos y hoy día tenemos nuevas opciones terapéuticas para nuestros pacientes que han cambiado también el pronóstico y eso hace que muchas pacientes que incluso tengan enfermedad avanzada y que consulten en servicios de urgencia o se hospitalizan puedan recuperarse bien después y por lo tanto el mensaje que nosotros tratamos de transmitir es que no solo por el hecho de que haya una enfermedad, una neoplasia de base, es que nosotros vamos a restringir ciertos manejos. Y eso siempre se puede conversar con bueno, el tratante, el oncólogo amigo, como dice la Eileen, o, bueno, con los equipos de urgencia que cada vez están más acostumbrados ya a ver estos pacientes oncológicos. Pero probablemente esto va a seguir cambiando y en los próximos 5 años vamos a tener cada vez más pacientes con enfermedades avanzadas, pero controladas y que podemos ser incluso bien agresivos con el tratamiento de la urgencia o incluso en las hospitalizaciones. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que cambiar ese switch. Y yo sé que ha ocurrido, y la Eileen probablemente lo ha vivido,
que esto además es algo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. em, y que nosotros cuando éramos residentes o internos, o sea, los pacientes con cáncer, solo por tener el diagnóstico de cáncer, eran limitados de muchos manejos, tanto en la urgencia como después una vez hospitalizado. Y eso había un cambio muy, muy grande. Así que probablemente el mensaje va allá, a entender que está cambiando el tratamiento de los pacientes, está cambiando el pronóstico y que por lo mismo es muy importante el tratar a los pacientes como corresponde. Bueno, existía como una gran estigmatización, ¿o no? Bueno, yo creo que todavía hay un poco, ¿no? Pero ha ido cambiando a través del tiempo, digamos. Los pacientes oncológicos antiguamente eran como sinónimo de mortalidad, pero hoy en día se sabe mucho más, ¿cierto? Y la idea de los diplomados, de este diplomado en el fondo también es un poco eso, enseñar que, que hoy en día hay terapias nuevas y los pacientes pueden salir adelante, independiente de que lleguen por alguna patología muy grave a un servicio de urgencia. Exacto, exacto. Todavía queda, pero es verdad que ha mejorado un montón. Parece que ahí había alguna pregunta, parece. Hola, soy Lidia Clavijo. Una pregunta, ¿no suele ocurrir de repente, yo trabajo en una UCI en el Hospital San José, eh, paciente, mujer, cáncer uterino, con infiltración local y que llega con una hidroureteronefrosis, con una falla renal importante? Y pronóstico de una paciente de ese tipo, porque uno dice, ¿la subo o no la subo a la UCI? ¿Tiene o no tiene pronóstico? Mira, Lía, una súper buena pregunta y probablemente la mayoría de las interconsultas que hoy día tenemos en el hospital apuntan a esto. Oye, tenemos una paciente con estas características que está grave. ¿Cuál es el pronóstico? Y eso es un poco lo que se nos pide a nosotros como del equipo de oncología de cuando vamos al hospital. Oye, necesito saber cuál es el pronóstico de esta paciente. ¿Se va a morir? ¿Tiene posibilidad de ofrecer el tratamiento? Y depende caso a caso. Obviamente el cáncer cervicuterino es un cáncer que en general es de mal pronóstico cuando está en estos escenarios avanzados como el que tú cuentas, pero hay que evaluar, hay que evaluar si es que está en una primera línea de tratamiento, si es que ya recibió tratamiento sistémico, quimioterapia, versus una paciente que no ha recibido nada. Entonces, en general, hay que evaluar caso a caso. En una paciente como ella, si es que no ha recibido ningún tratamiento, es una paciente joven, está fit, yo normalmente hablaría con la gente de intensivo o de la urgencia y les diría, mira, démosle 48 horas para intentar con manejo de drogas, incluso drogas vasoactivas, ver si podemos estabilizarla y recuperarla. ¿Por qué? Porque eventualmente esta paciente se podría beneficiar de un tratamiento con quimioterapia. Si es una paciente que está progresando a un tratamiento ya de quimioterapia y por lo tanto sería candidata a una segunda línea, las posibilidades de ofrecerle algo que realmente le cambie el pronóstico en su enfermedad es mucho más bajo. Entonces, en esos casos yo sería más cauto, les diría un poco más conservador. Y esto es algo que también hay que conversar con los pacientes, obviamente. Y no solo en la urgencia, sino que mucho antes. Esto es algo que nosotros debiéramos ir conversando y preparando a los pacientes en nuestras consultas para que no lleguen a la urgencia sin tener idea de que realmente tienen un pronóstico muy malo. Y eso es algo que es un tirón de oreja hacia nosotros, de que a veces a ustedes les toca decirle a los pacientes, oye, pero bueno, su enfermedad está súper avanzada, el pronóstico es muy malo y los pacientes ponen cara de sorprendido, bueno, el oncólogo nunca me dijo. Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que trabajar todos. Muchas gracias. Benja, hay no sé si hay escuchado como el UCI Trial. Sí. Esto, digamos, como de dar como esta opción de ver cómo va 48, 72 horas y ver, digamos, y después de eso tomar una decisión como multidisciplinaria para ver qué sigue. Exacto, a eso me refería. Ese es como el nombre más técnico, pero es verdad que lo que hoy día se empuja mucho es esto UCI Trial, que es darle 24, sobre todo 48 horas a los pacientes para ver si con medidas generales, bueno, y siendo un poquito más agresivo, el paciente repunta. Si vemos que se nos va a quedar pegado y que en realidad no va a repuntar, y eso las primeras 48 horas son bien determinantes, y ahí Lailín puede saber muchísimo más que yo en esto de, como intensivista, ustedes pueden ver ya algunos marcadores pronósticos que nos hablan, mira, este paciente no nos va a ir bien o sí nos puede ir muy bien. Entonces en oncología, nosotros por lo menos siempre hablamos con los intensivistas, les decimos, denos estas 48 horas para evaluar, a menos que sea un paciente ya muy avanzado,
que nosotros le diríamos, no, que no se vaya a un intensivo. Pero una paciente como los que presentamos acá, joven, que tiene un buen paño, que no se ve frágil, bueno, yo sí o sí propondría eso, de darle 48, 72 horas de tratamiento. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No sé si alguien Y vio una la clase consulta, de José. ¿cuáles serían esos marcadores o mejor dicho, predictores de que el paciente probablemente no tenga un beneficio de ese trial en la UCI? Yo creo que Benja se refería como a la evolución durante esas 48 horas, como Exacto. claro, en el fondo, si generalmente llega un paciente con algún shock grave, en el fondo ver si efectivamente durante esas 48 horas responde al shock. En el fondo baja drogas vasoactivas, barre láctico, en el fondo más que nada eso. Entonces uno mira como ese tipo como de marcadores, no como algo específico, pero más, o sea, más que nada la evolución durante esas 48 horas. Entonces tú decides en esas 48 horas si seguir en el fondo o dejarlo ahí. Eso. Pues hay veces que, claro, es súper complejo porque hay pacientes que, claro, que a lo mejor van a tener, no sé, una sobrevida menor de un año, pero son pacientes jóvenes, tienen hijos pequeños, a lo mejor si tú lo logras sacar de la UCI, igual puede estar unos meses en la casa. Entonces, en general, uno trata de darle esta chance en la UCI para poder sacarlo de lo agudo y ahí evaluar, digamos, en conjunto con el oncólogo qué es lo que se hace a continuación, si se le puede ofrecer algo más, no sé, paliativo para que se vaya para la casa y pueda estar unos meses con su familia. Eso. Y lo otro que es muy importante es que hay que ver cuál es la causa del compromiso. Si nosotros vemos que en realidad lo que ha llevado al paciente a consultar o a la paciente está muy asociado a su enfermedad de base y no tenemos un tratamiento efectivo, normalmente somos mucho más cautos a la hora de ser agresivos en el manejo intensivo. Versus si es algo que a nosotros nos parece una intercurrencia aguda que podemos controlar y que finalmente es esa intercurrencia aguda la que termina el pronóstico y no la enfermedad subyacente o el cáncer, ahí es donde nosotros empujamos de que se haga todo lo que haya que hacer. Y eso obviamente suena fácil decirlo, en el momento a veces es difícil separarlo. Una paciente que está tapada, como el caso de Lidia, con un cáncer cervicuterino y está haciendo una infección urinaria porque está tapada, bueno, es difícil decirte, mira, no tiene nada que ver con el cáncer la infección, sino que claramente están relacionados, pero uno podría decir, bueno, es una infección que nosotros podemos tratar, darle antibióticos, debiera responder, y después, bueno, veremos si es que podemos hacer un tratamiento definitivo con tratamiento sistémico para que esto no vuelva a ocurrir.